Ya vio, tío Alberto, lea el letrero que dice Jardín de Tlacoquemecal. Y es del arte porque a veces aquí llegan los artistas los domingos, los fines de semana y exponen sus obras de arte. Es un jardín bien bonito, tío Alberto, de esos que le estoy diciendo que hay que visitar aquí en la Ciudad de México. Está en la Colonia del Valle y bueno, tiene alrededor restaurancitos, cafeterías, paleterías y además se goza recorriéndolo. Es un lugar que ya en la Colonia del Valle, cuando antes de que se fundara, eran aquí los terrenos del rancho de Santa Anita y la hacienda de San Borja, por eso existe la calle San Borja, y también la hacienda de Santa Cruz. Así, sobre estos terrenos que decían que había fresnos, tejocotes, por eso una de las calles que está hacia Insurgentes se llama Tejocotes porque había muchos árboles de tejocotes. Bueno, eso me lo dijo mi amiga la cronista de aquí, de la Colonia del Valle, y yo como le tengo mucha confianza le hago caso, tío Alberto, pero sí lo invito a recorrer este jardín de Tlacoquemecal para que vean nada más las sorpresitas que ni se imagina que existen en este jardín. Acompáñeme, tío Alberto, mire, ¿a poco no está bien? Las palmeras ya están ahora sí que bien borrachas de sol. Bueno, ni tanto, porque ayer llovió, que para qué le cuento. Y mire, pero vea a ese señor allá a su derecha, en su banquita, pues haciendo su almuerzo, mientras se toma un refrigerio ahorita que se puede. Y luego allá atrás, inevitablemente en los jardines, las parejitas estarán enojadas, no estarán enojadas, no, se están riendo, no están jugando a ver, adivina qué siento. Y bueno, acá a la izquierda, tío Alberto, mire, un matrimonio ahí en su sombrita, tienen hasta su mesita, pues para echarse la tortita, el sándwich. Acá del otro lado, pues una señorita solita, tío Alberto, me imagino que sacó a pasear a su perro y está, ya sabe, con el celular, al todo lo que da mensajeando. Pero sigamos recorriendo aquí, porque ¿qué cree? Hay memoria de don Carlos Gardel. ¿Sí sabe quién es Carlos Gardel, tío Alberto? Ahorita le platico. Como ve, tío Alberto, un homenaje a Carlitos Gardel, lo dejé súbito, dirían los clásicos, ¿verdad? Para que admire a una de las leyendas del tango mundial y por supuesto el grandísimo ídolo de los argentinos, equivalente, así como Pedro Infantes en México, Carlos Gardel en Argentina, que en un accidente de avión también chupó faros, pero las malas lenguas decían que andaba vivito y coleando por ahí y le salían hijos, ¿para qué le cuento, tío Alberto? Y los argentinos, que son bien tangueros, lloraban y lloraban por su Carlitos Gardel, como los mexicanos con Pedrito Infante. Y es tal la influencia que aquí, bueno, un grupo de gente que baila tango, pues le rindió un homenaje en el jardín de Tlacoquemecal. Y bueno, tío Alberto, tenemos esta joyita, esta cruz atrial que se conserva aquí, que es del siglo XVI, hecha por manos indígenas, en donde se ve todavía la concepción prehispánica, y bueno, ya para un elemento pues ya cristiano, ¿verdad? Entonces, pero aquí está en el jardín esa cruz que es una maravilla del siglo XVI, y allá enfrente está la iglesia del Buen Despacho. Algunas personas me han dicho que es una iglesia del patrono, de las secretarias, de los abogados, de la gente pues, que tiene un despacho. No sé si sea una broma o sea cierto, pero pues en ese caso, con todo respeto, sería el patrón de los godines. Pero bueno, son trabajadores de oficinas, burócratas, abogados y secretarias. Sigamos recorriendo este jardín. Pues sí, tío Alberto, como ve, leyendo las inscripciones nos enteramos que en esa cruz atrial pertenecía al barrio indígena de Tlacoquemecal, que estuvo ubicado aquí. Y bueno, recorra los jardines, tío Alberto, respire oxígeno, aire puro, haga ejercicio, pasea a los perritos, eso sí, recoja el excremento, pero yo creo que bien vale la pena gozar los jardines de la Ciudad de México, que créame, son bien bonitos. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonitos son los jardines de esta Ciudad de México.